fisiología para mí es muy interesante. Porque primero hablando de forma general, ¿qué sería el diencéfalo? Sería un centro, ¿verdad? Donde es una región, un centro donde va a integrar prácticamente todo lo que es la parte de la comunicación de la corteza, o sea, la corteza cerebral, que sí, vocês podem ver aqui que a diferença é grande de tamanho, né? Pero la función como tal, ¿verdad? Y la importancia es prácticamente la misma. Van a ver que, por ejemplo, por más que el telecéfalo va a abarcar prácticamente todo el control voluntario, involuntario, sensitivo, van a ver que sin el telecéfalo nosotros no tenemos vida. Van a ver que una lesión en este chiquitito acá en el tálamo, por ejemplo, le puede matar a una persona, por ejemplo, en minutos. Mientras que una lesión, por ejemplo, en telecéfalo, una persona puede vivir, claro, con secuelas. Pero, por ejemplo, la persona puede sobrevivir, ¿verdad? Porque justamente acá se encuentra todo. El telecéfalo, el diencéfalo es local, gente, donde prácticamente todas las sinapsis que usted imagina de la parte sensitiva ocurre. Como, por ejemplo, ¿qué ocurre acá nesse emaranhado de sustancia branca con sustancia gris, principalmente en los núcleos que tenemos acá? ¿Qué ocurre acá, por ejemplo? Control voluntario, involuntario de qué? Control hidroelectrolítico de la cantidad, por ejemplo, cuando uno tiene hipertensión arterial, por ejemplo. El primer lugar que va a detectar eso, telecéfalo. Cuando dice que la persona tiene hipertensión y necesita eliminar agua, por ejemplo, esa región. Cuando la persona tiene, por ejemplo, vamos a suponer, ¿verdad? Tiene algún desbalance químico, por ejemplo, como aumento de hidrógeno, ¿entienden? Esa región también es responsable, porque acá tenemos núcleos también que son responsables, de forma general estoy hablando, para vocês, pra gente entrar no diencéfalo y después entrar na parte anatómica, né? Y también la parte, ¿verdad? Neurovegetativa, vamos a decir así, controla prácticamente todo lo que es, ¿verdad? Todo lo que es, ¿verdad? El control del sistema periférico con el sistema central. Entonces todo pasa por acá, la mayor parte tenemos sinapsis en esta región y que suben hasta la corteza. O sea, por ejemplo, cuando nosotros recibimos una información sensitiva que viene del sistema nervioso periférico y tiene que llegar hacia la región posterior, o sea, esa región, por ejemplo, sensitiva sensorial, va a pasar antes por el diencéfalo. Por ejemplo, cuando un recién nacido nace y no sabe caminar, por ejemplo, antes de eso van a ver que la información llega a esa región antes de ascender hacia la corteza cerebral. Es como si fuera esto. Van a ver que, por ejemplo, vienen las fibras nerviosas aferentes del sistema periférico, de forma general, ¿verdad? Tanto de órganos internos cuanto también de la parte miembro superior e inferior de la pelvis, van a ser como si fuera esto. ¿Entienden? Se van a abrir, van a hacer una comunicación con esa región central, donde, por ejemplo, el diencéfalo se va a comunicar con el cerebelo, se va a comunicar con la porción somatosensitiva, que es esa región posterior, ¿está bien? Se va a comunicar también con la área, por ejemplo, motora, premotora, suplementaria, corteza prefrontal, región frontal, visión, todo lo que ustedes imaginen pasa por acá. El diencéfalo, esa es la importancia general de esto. Y además de los controles vegetativos que usted ya sabe, ¿verdad? Control que, por ejemplo, de la cantidad de líquido que tenemos, la temperatura se controla por acá, ¿entienden? Cuando una madre, por ejemplo, va a empezar a tener su hijito, ¿verdad? Las mamas, por ejemplo, se van a desarrollar y van a empezar a producir leche por una sustancia que se llama oxitocina, que está en la región degenerada, así, región del diencéfalo. ¿Y cuáles son las regiones que abarcan el diencéfalo ahora de forma general? Está pintadinho aquí. Lo que está pintado, por ejemplo, acá en marrón, solamente esta parte chiquitita es el diencéfalo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, cuerpo calloso, hace parte del encéfalo prácticamente. Cuando hablamos de, ¿cómo se llama esta sustancia que está entre, por ejemplo, el cuerpo calloso, ¿verdad? Y nuestro fornix, región inferior, ¿cómo se llama? Septum pelus. Eso todos son estructuras, gente. Si ustedes van a ver por el libro, van a ver anatómicamente, hacen parte más del telencéfalo, ¿está bien? Pero solamente esta parte chiquitita es que hace parte de ¿quién? Del telencéfalo, del diencéfalo. Y si ustedes ven anatómicamente también, en el livro mesmo vocês vão começar a ler o livro, ele começa falando realmente da região do tálamo, que é essa região central aqui. Não habla mais disso que se habló ya en telencéfalo. Por más que tenemos, no sé si se recuerdan del fornix, ¿lembran del fornix? El fornix es la parte interna, o sea, la sustancia blanca que tenemos ahí
van a ver que está abarcada dentro del diencéfalo, pero no hace parte del diencéfalo, como cuerpos mamilares, como las comisuras anterior y posterior que forman, por ejemplo, glândula pineal, que é um órgão dentro do diencéfalo e não uma estrutura do diencéfalo, por exemplo. É algo um pouco confuso, mas vocês vão entender. Eu vou explicar exatamente que porções fazem parte del diencéfalo. Entonces, primero, ¿qué nosotros vamos a estudiar? Entonces, a partir de ahora, hablando del punto de vista anatómico ya, nosotros vamos a estudiar lo que sería el tálamo. El tálamo en esta imagen, en este corte sagital, ustedes van a ver que sería esto que yo voy a ver un bolígrafo para, que son estructuras muy chiquititas, entonces necesita a veces tener un bolígrafo para que, lastimosamente no tenemos lo que pinta la pared, hay uno que pinta ahí la pared y no puedo pintar la pared. Si tivesse um quadro aqui, né, branco, seria legal, sim. Ele escreve na parede, né? Pero van a entender. Ay, bueno, gente, entonces eso es lo que ustedes ven acá. Voy a rodear, ¿sí? Esa estructura que parece un bolinho, no sé si deben imaginar como si fosse un ojo, algo por ejemplo acá, ¿verdad? Eso, gente, eso es eso nosotros vamos a llamar, es una estructura, presten atención, si no confundan con sustancia gris, con algún núcleo, no. Este simplemente es algo, si nosotros hacemos un corte diferente, ustedes van a ver que el tercer ventrículo es de esta forma, es como si fuera esto. Ahí tenemos una adhesión que nosotros vamos a llamar de adhesión intertalámica. Que esse corte, pessoal, nada mais é do que isso, ó. Eu fiz isso, tá bem? Estão entendendo? Aí eu estou vendo isso aqui de forma tridimensional, assim, tá? Estou vendo esto, si yo quito esto, voy a ver cómo. Miren lo que voy a hacer. Voy a ver esto. ¿Está bien? Esto es lo que yo voy a ver. Y acá está el tercer ventrículo. ¿Está bien? Eso es lo que yo estoy viendo acá, por ejemplo. Es el tercer ventrículo. Entonces se cortó esta región y yo estoy viendo el tercer ventrículo acá. ¿Y qué sería el tercer ventrículo y qué sería el tálamo? Esa es una cosa que confunde mucho los estudiantes. Entonces, si ustedes miran acá, yo voy a pintar una región que es un espacio virtual. Que nosotros que estamos vivos acá tenemos un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo y que está dentro de ese tercer ventrículo. ¿Está bien? Tercer ventrículo es un local donde nosotros tenemos la mayor producción de líquido cefalorraquídeo, juntamente con el ventrículo lateral que les voy a explicar qué es. Esos son espaços, gente, que basicamente não tem substância gris, não tem, é um espaço. Que quando eu quito líquido em cadáver, ustedes van a ver que se torna un espacio de ar virtual, ¿está bien? Entonces, y acá les voy a explicar qué sería el plexo coroideo, que es una vasculatura, o sea, sería una rama de una vena que se llama vena magna, que está localizada superior al tercer ventrículo, que é esse espaço. Eu vou chamar de plexo coroideo isso aqui. Mas isso aí não interessa agora ainda, eu quero que vocês fixem que o terceiro ventrículo, que é essa região, é o terceiro ventrículo, que é a parede lateral do terceiro ventrículo, o tálamo, tá vendo? Esse aqui eu vou chamar ele de tálamo. E como que eu enxergo ele? Dessa forma aqui, ó. Esse seria o tálamo, esta estrutura acá, com suas porções. Tudo que está pintado aqui, verdade? Só que ele parece um peixe, não parece um peixe, sei lá? Não parece um peixe? Porque se você olhar, para mim parece um peixe. Ele está assim, ele está em adesão intertalâmica e você tem a glândula pineal parecendo mais ou menos assim, não é? Você não consegue enxergar como um peixe? Eu, desde estudante, enxergo o tálamo como um peixe nessa imagem do néter aí. Aí só não tem boca, né? Então, gente, o tálamo, pensem que essa região, então tem que enxergar um peixe aqui, ó. Então, isso aqui, ó, esse aqui é o tálamo. E tem várias porções. Parece que é uma estrutura bem simples assim, mas não, isso aqui é muito complexo, tá? Então, la región del tálamo, hoy nosotros vamos a aprender. La primera cosa que usted tiene que anotar, ya no, yo necesito saber qué es la pared superior del tercer ventrículo, la pared lateral, que es el tálamo, entender de los núcleos que están dentro del tálamo, donde empieza, o sea, el extremo anterior, el extremo posterior, isso tudo a gente vai ver, tá? La pared superior, que abarca el plexo coroideo, por ejemplo, acá, ¿está bien? La base, ahí tenemos las porciones, epitálamo, hipotálamo, subtálamo, ¿está bien?
Eso não sei se vocês já viram com o Dr. Fábio, viram com ele, né? As regiões do tálamo, ¿viram isso? Então van a ver que tienen que entender a primeira coisa, que o tálamo está aí, como a parede do terceiro ventrículo, como eu fiz para vocês. Então, o que eu vou aprender? Eu vou aprender as porções do tálamo. Essa região, por exemplo, aqui, a região subtalâmica, a região, por exemplo, central do tálamo, a região do hipotálamo, que está mais inferior. Isso é o que vocês vão aprender hoje, que é o principal órgão do diencéfalo, está o tálamo, tá bom? O hipotálamo também está aqui, só que hipotálamo é em Morfo 4, que o professor pediu para já introduzir essa região do hipotálamo para vocês, tá? Pero isso não hace falta que vocês sepam bem agora os núcleos hipotalâmicos, tá bem? Adhesión intertalámica, tálamo, acá tenemos. Esto es lo que ustedes ven, que es como si fuera algo diferente acá arriba, medio rugoso. Esse eu ia chamar de plexo coroideo. Plexo coroideo é onde eu tenho a produção de líquido cefalorraquídeo. Se eu faço um corte diferente, igual assim, por exemplo, nós vamos ver tipo esto. Acá é a mesma coisa que acá. ¿Está bien? En esta porción. Esa región, ¿verdad? Abarca, por ejemplo, acá el término de la rodilla. Acá sería acá tenemos rodilla, cuerpo calloso. Tenemos acá el fornix. No sé si se recuerdan el fornix, tenemos la asta del fornix. Entonces, inferior al fornix, que es esta estructura, es donde empieza el diencéfalo. ¿Y dónde empieza el diencéfalo? Van a ver que empieza justamente a donde empieza el plexo coroideo. Então, do plexo coroideo para baixo já é considerado o quê? Diencéfalo. Não sei se me entendem, porque justamente o diencéfalo abarca regiões que estão em terceiro ventrículo e ventrículo lateral. ¿Está bien? No entramos todavía en la materia, solo para que ustedes vean. Y acá en la parte anterior, gente, donde yo voy a poner mi pincel, exactamente acá, acá tenemos la comunicación del tercer ventrículo, que es ese espacio, con el ventrículo lateral que les voy a mostrar después. Ahora vamos a entrar a la clase, que sería más o menos acá, ¿verdad? Tenemos la intercomunicación entre otro espacio, ese sería el tercer ventrículo, ¿verdad? Y ahí vamos a tener comunicación con otro espacio, que sería esto, allá por detrás, o sea, lateralmente a ese espacio, ¿verdad? Está calor acá, ¿verdad? Sí. Vou pegar o controle del aire. ¿Están entendiendo, gente? Sí. Esa anatomía, ¿verdad? Entonces, memorizar el nombre de la estructura que se llama tálamo. La primera estructura que yo consigo identificar ahí, ya le voy a mostrar las otras, identificación solamente, y después vamos a entrar en la clase justamente, ¿sí? Bueno, vamos. Essa boa foi complicada, né? Ahí, gente, tenemos, ahora solamente localizar. ¿Qué tenemos acá entonces, gente? Tenemos plexo coroideo, tenemos tálamo, que es lo que parece peixe, ¿no? Tenemos el surco entre el tálamo, que se parece surco, gente. No sé si ustedes se recuerdan, intenten imaginar el fornix. La porción más inferior del fornix termina donde la porción de los cuerpos mamilares. No sé si se recuerdan, cuerpos mamilares son dos estructuras chiquititas inferiores que están así, ¿verdad? ¿Está bien? Y eso nosotros conseguimos ver en este corte exactamente esta región, ¿verdad? Más inferior, o sea, por adentro, que es el encéfalo, pero nosotros conseguimos ver algo de esto. Eso es lo que pasa acá, es la porción anterior de quién? Justamente del fornix, que termina en esa región que forma la comisura anterior, o sea, a región más inferior acá, ¿de quién? De nuestro, inferior a nuestro tálamo. Entonces, esto es tálamo y esto ya es hipotálamo, ¿está bien? Ese surco intertalámico, o sea, surco intertalámico, o por ejemplo, que separa a hipotálamo del tálamo, eso es lo que va a subdividir el tálamo del hipotálamo, ¿está bien? Eso ya es otra región. Acá, por ejemplo, esto ya hace parte de un sistema neuroendocrino, ¿está bien? Acá 100%, acá también tenemos unas regiones que son endocrinas, pero acá el hipotálamo prácticamente controla todo lo que es, ¿verdad?, el control endócrino en nuestro cuerpo. Las mujeres, por ejemplo, que van a ovular, tienen que producir una hormona. Esta hormona, por ejemplo, es la GnRH y que va a hacer liberar progesterona estradiol. ¿Quién que vai controlar? Hipotálamo, diencéfalo.
que vai controlar, por exemplo, a eliminação de sódio. Se você comeu muito sal e teve muita água, eu tenho que eliminar água. Hipotálamo também através do aleate. Ou, ¿entienden? Entonces es una región que va a controlar a órganos internos y eso abarca el hipotálamo. ¿Hace parte de nuestra clase? Sí, hace parte de nuestra clase que es diencéfalo. Quiero que entiendan más. Estoy relacionado con otra cosa para que ustedes memoricen, ¿sí? Entonces acá tenemos, ¿qué es esa estructura que está abajo que nosotros no estudiamos ahora, pero hace parte de la endocrinología, pero abarca anatomicamente, ¿verdad? Nós vamos encontrar um livro isso aqui, que é, por exemplo, a hipófise. Ela é uma continuação, tá, dessa região que é o hipotálamo, tá bien? Que é uma região neuroendocrina, pero nosotros no vamos a estudiar en este capítulo, porque el capítulo, por más que sea anatómicamente, hace parte del diencéfalo, no confundan, ¿sí? Nosotros no estudiamos ahí por la importancia más endócrina que nerviosa, ¿entienden? Pero hasta dónde yo voy a estudiar entonces, o voy a leer el libro para estudiar, hasta hipotálamo, porque el doctor Fábio pediu para estudar. Eu não colocaria, eu deixaria isso aqui para Morfo 4, como sempre foi. Mas o doutor Fábio quer que vocês estudem hipotálamo, pelo menos mencionar para vocês já, porque é realmente importante falar anatomicamente. Então o que vem depois do tálamo, que é o peixinho aqui, vem o hipotálamo. E aí temos, se nós estamos falando de hipotálamo, eu tenho que comentar com vocês desse órgano endócrino que é a hipófise. Tenho adenohipófise, neurohipófise. Aqui eu tenho uma região que chama tubercinélio. Esse aqui seria o quiasma óptico. O quiasma óptico seria, por exemplo, onde eu tenho a curvatura. Eu tenho, por exemplo, o cruzamento das fibras da retina que viram nervo óptico, por exemplo, que estão passando por aqui. Aqui ele falou que vai juntar, então nada mais do que falar para vocês. Então, pessoal, mas esse aqui vocês não colocam que faz parte do diencéfalo, tá? Tá vendo? Esse aqui é endocrinológico. Não, a hipófise não. Esses outros, quiasma óptico e a adeno e a neurohipófise. A hipófise não faz parte do diencéfalo, tá? Pónganle que simplesmente por isso eu confundo, verdade? Agora lá, agora o hipotálamo sim. Hipotálamo se pongan, ¿verdad? Que hace parte del diencéfalo. Y realmente hace, pero su función en fisiología está en otro capítulo que no tiene nada que ver con la parte neuro. Por exemplo, vamos suponer, isso aqui quem estuda, aqui é o que mais estuda, por exemplo, os especialistas em endócrino. Os neurologistas quando abarca cáncer, abarca qualquer patologia extra, no es neuro, es endócrino, ¿entienden? Entonces por eso, pero anatómicamente van a ver que sí, es una prolongación de ese órgano. Tiene que quedar bien claro eso, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, ahí tenemos varias regiones acá que abarcan todo eso. Es tercer ventrículo, van a ver que acá tenemos líquido cefalorraquídeo entre un espacio y otro. Son órganos, son porciones pares acá. Tálamo nosotros tenemos dos, ¿está bien? Derecho y izquierdo, como también, que es separado por la adhesión intertalámica. Posterior a eso tenemos una comisura, que es esa comisura que es formada por ¿qué? Una glándula que yo llamo de glándula pineal, que es productora de ¿qué? Si alguien ya tomó aquí melatonina para dormir, entonces la melatonina es la hormona que es secretada, ¿verdad? Ahí es engraçado porque van a ver la de la hipófise y no la hipófise le estudian anatomía. Ahora cuando hablamos de glándula pineal, que también es hormona, es también un neuroendocrino, nosotros le encontramos más información en el libro de la Target, por eso es un poco confuso. Pero pongan que la comisura posterior es formada fundamentalmente acá por essa estrutura também que abarca Bom, enfim, aqui que nós vamos estudar. Aí depois desse verde, pessoal, esse verde já é mesencéfalo, que não faz parte, tá vendo? Não faz parte do nosso diencéfalo. Aqui já é tálamo. A partir então dessa região de subtálamo, o que é subtálamo? Essa região da base, ou seja, o piso do terceiro ventrículo seria, por isso, subtálamo, tá vendo? Que é formado por esse techo do mesencéfalo. E eu tenho um aqueduto. Esse aqueduto eu chamo ele de aqueduto de Silvio. O que seria aqueduto de Silvio? É um aqueduto que vai comunicar terceiro ventrículo e o líquido cefalorraquídeo vai escorrer por aqui, por isso é um aqueduto, e vai escorrer até o quarto ventrículo, que aí é talho, tá? Então, mesencéfalo, protuberância, o puente de Barolho, que é essa parte maior que vocês estão vendo aqui. E depois eu já tenho o quê? Eu já tenho essa região que eu chamo de médula oblongada, ou bulbo raquídeo, tá? Então, a protuberância, aqui seria, né? Mesencéfalo, puente de Barolho, e acá seria bulbo raquídeo. São as três.
Esto es clase que viene, ¿sí? Lo que nosotros vamos a estudiar es después arriba del mesencéfalo, que es esto. Entonces, superior al mesencéfalo, ¿está bien? Nosotros vamos a estudiar inferior al telencéfalo, lo que está entre los dos. Por eso es de superior para inferior que nosotros estudiamos por el Latarjet. O Latarjet começa aqui, vai para o meio e termina com talho e cerebelo no final. Vocês vão ver que é bem assim o livro, bem separado, tá? Então é isso que a gente vai estudar agora. Onde que está o infundíbulo? Infundíbulo, el infundíbulo la verdad que está en esta porción anterior. Ese que nosotros, la verdad va a abarcar estas regiones. Eso nosotros vamos a ir passo a passo. Sabe por que é mais fácil estudar assim? Que a gente vai ver que o infundíbulo faz parte do subtálamo. Entendeu? Então a gente tem outras regiões que abarcam o subtálamo. Então tem infundíbulo, eu tenho essa região, por exemplo, del techo del mesencéfalo. Tenho, por exemplo, na comissura posterior, temos, por exemplo, lá, tudo isso abarca a região sub e epitálamo. É um pouco confuso aqui, parece epi é tudo que é alto, mas anatomicamente vocês vão perceber que não é epi. Parece que ele está posterior, mas ao mesmo tempo não é tão alto, mas o livro coloca como epitálamo porque está um pouco mais superior à base, né? Tá vendo? Aí vamos ver região infundibular, vamos ver região, por exemplo, tubercineo, vamos ver comissuras anteriores, vamos ver el surco intertalâmico, vamos ver aderência intertalâmica. Tudo isso aí vai abarcar as regiões. E o que mais você tem que saber para a prova, que o doutor mais vai cobrar, que vai cobrar, por exemplo, as regiões. Quais são as estruturas que fazem parte do subtálamo, do epitálamo, do hipotálamo, onde empieza e não termina o tálamo, entende? Que forma as paredes laterais do terceiro ventrículo, essas coisas que o doutor vai querer saber, tá bom? Pero isso nós vamos ir tocando, isso é solamente um repasso, já saben los lóbulos, ¿verdad? Entonces, gente, eso es el diencéfalo, lo que está pintado solamente ahí en marrón, ¿sí? Los otros abarcan todo, el telencéfalo, diencéfalo central, y el tallo es el otro. Entonces, essa división siempre pongo porque eso en la final, se o doutor Fábio ele cobra isso aí, vai pedir para vocês escreverem ali. E também, nunca esquecer que é uma questão que vai valer 5 pontos sempre, né? Para ver quais são as porções, por exemplo, que vão formar. Então, se abarcar um pouco também da parte embriológica. Então, prosencéfalo vai formar o quê? Pro, de vem na frente. Vai formar o quê? Tele e diencéfalo, que é as nossas aulas agora, né? Todos eles provêm do prosencéfalo. Eu sempre repito isso aí, que é questão de prova. Depois temos o mesencéfalo, ele nunca troca de nome, desde as vesículas hasta o final. Esse é o único que vem da mesma estrutura, não cambia. E depois temos o rombencéfalo. O rombencéfalo vai dar origem a metencéfalo e a mielencéfalo. Entende? E tem que saber exatamente o que vai formar. Mente vai formar quê? Cerebro e puente, porque abarca solamente uma região acá. Isso aqui vai vir da mesma origem biológica. Por isso que essa imagem é legal, porque van a ver que el color es igual. ¿Entienden? Va a abarcar para que ustedes recuerden eso. Porque eso sí o sí se pregunta otra vez. Y el último mielencéfalo va a formar la parte de la última estructura, que es la médula oblongada. ¿Está bien? Si ponen médula oblongada y ponen, por ejemplo, bulbo raquídeo, es la misma cosa, ¿sí? No sé cómo otro padre pide para... os dois, tá? E líquido cefalorraquídeo agora trocou o nome, né? A frescura dos argentinos ficar trocando o nome de nome. Agora não é assim, líquido cefalorraquídeo, podem colocar desse jeito na prova, tá? Pero ahora ellos en la quinta edición cambiaron eso para líquido cerebro raquidiano ou medular, algo assim, raquidiano. Não se preocupe com isso, gente. Van reír se algum professor, por exemplo, de neuro ou um neurocirujano, não, líquido cefalorraquídeo, o Latarjet trocou, mas, né? Y van a ver que muchas veces hay profesores que quieren que siga la quinta edición, pero no hace falta. El líquido cefalorraquídeo, ponto final, ¿tá? No se preocupen, van a ver que alguna compañera va a decirle, no, tiene que ser ahora sí, todo más. Entonces, líquido cerebro, raquidiano no, cerebro medular. Medular, sí, cerebro medular. Líquido cerebro medular es el segundo nombre. Pero ponga líquido cefalorraquídeo. O que isso tem a ver com a nossa aula? Ele está dentro do terceiro ventrículo. Memorize isso para a vida, tá? Meningite, as doenças, por exemplo, do sistema nervoso central, todos vão abarcar primeiro e terceiro ventrículo, tá? Certo? Bueno, gente, esta es imagen clásica de qué? De nuestro libro, ¿verdad? Base. Yo falo livro base
porque de imagem é melhor que texto, tá? Esse é el Nether. Entonces van a ver que acá yo pinté prácticamente todas las estructuras probables que el profe Fabio le puede poner en el examen. Entonces, sí o sí le va a preguntar adherencia intertalámica, o que é isso aqui, el tálamo propriamente. Sí o sí se le va a preguntar el surco hipotalâmico. O que é surco hipotalâmico? É muito importante porque é ele que vai separar o tálamo do hipotálamo. Hipotálamo, endócrino. Tálamo, sistema nervoso. ¿Entienden? Por eso es tan importante. Que es lo que Fabio le puede preguntar, la glándula pineal, la comisura avenular o comisura posterior también. Le puede preguntar plexo coroideo. Tudo isso aqui são possíveis perguntas de prova, tá? Então, muitas vezes eu hago isso já para o Fornix, por mais que não seja do diencéfalo, sí o sí se le va a preguntar eso ahí que está superior, pero ustedes saben que no hace parte. Bueno, y como el libro es separado, como el libro La Target no separa, por ejemplo, todo eso, entonces van a ver que, por ejemplo, ahora vuelve a hablar de toda esa región. Yo pinté acá en verde. Entonces lo que ustedes ven acá, por ejemplo, menos esta parte que ustedes ya saben que hace parte de la endocrinología, ¿verdad? O sea, ahora este libro lo que hace así. Este es un sitio que se llama KenHub. ¿Y cuál es la referencia que ellos utilizan? No es el Target. Ellos utilizan Cuvier, que es un libro, creo que Europa entera, Estados Unidos no usa, mas la Target é hispanoamericano, né? Só Argentina, Paraguai que usa, Bolívia, né? Eles usam Cuvier, é um livro onde KenHub utiliza como referencia. Ellos, por ejemplo, ya tienen la nueva configuración, que es poner la parte endócrina 100% só a adenohipófise. Isso aqui, por exemplo, é adenohipófise, né? A hipófise se separa uma região anterior que é adeno e uma região posterior que é neurohipófise, tá bom? Então, sí, ustedes van a ver, vamos a llevar eso hacia la Target. Entonces, esos son las regiones, gente, del diencéfalo, estructuras diencefálicas 100%, para que ustedes no confundan, pero van a ver que ¿qué va a abarcar, por ejemplo, nuestra estructura según la Target? No sé, un documental que tú, né? Tálamo, tienen que saber todo del tálamo. La región epitalámica, o sea, el epitálamo, que es una porción del tálamo, y que también a la vez le separan del tálamo, dicen que es el tálamo es una cosa y el epitálamo no es que es otra cosa, es una porción con una fundamental importancia y cumple una función un poco diferente del tálamo propiamente. Yo sé que es confuso, pero van a ver que son núcleos totalmente diferentes, ¿verdad? Por eso le ponen región subtalámica. O sea, esto sería otra región, por ejemplo, subtalámica. Esto ya es tálamo propiamente, ¿verdad? Tenemos núcleo gris, tenemos sustancia gris y blanca, así como ustedes ya saben. Los ventrículos, tienen que saber también, ventrículos, por ejemplo, laterales, las porciones de los ventrículos laterales también, eso es importante. Fabio le va a preguntar. Tercer ventrículos y el plexo coroideo. Eso es lo que nós vamos estudar agora, tá? Eso es lo que nosotros nos vamos a fijar en esas estructuras, tá bien? Tá bom? É o que nós vamos ver agora. Primeira coisa, identificação. Num corte sagital, num corte, vamos ver, num corte coronado, é mirar que não, é tal coisa. E depois entender, tá bien? Entender assim, anatomicamente, que eu necessito entender estas regiones para nuestro teórico práctico, ¿sí? Primero, hablando del tálamo, que necesito saber que el tercer ventrículo está entre los dos tálamos y que están separados por una región que voy a llamar de adhesión intertalámica, que es el peixinho aqui, né? Que es el logo del pez, não sei se... E que seria, o livro fala que essa adesão intertalâmica, ele não é uma substância blanca que es para comunicación entre los tálamos. ¿Saben por qué? Porque los tálamos se comunican de otra forma, no por la adhesión intertalámica. El libro fala que es un haz en forma de U. Ele fala que, por ejemplo, acá tenemos un tálamo, acá tenemos otro tálamo, acá medio tridimensional, ¿verdad? Y que solamente es una estructura en forma de U que va a adherir una a otra, pero no pasa información de un lugar a otro. La información de un tálamo a otro son por otros tipos es, por ejemplo, por fibras de sustancia blanca que van a comunicar por la parte posterior y la parte anterior también. Esto no comunica nada, no tem sustancia branca, axon passando aqui comunicando eles, tá? Não confundam. O livro fala bem isso aí, tá? Solamente que es una adhesión como si fuera para colar los dos ahí, pero no es muy importante así, ¿verdad? De hecho, está separado por tercer ventrículo, conjunto de núcleos. Tenemos varios núcleos acá adentro. El doctor Fabio dijo que no va a correr todos los núcleos, pero sepan que tenemos algunos núcleos, por ejemplo, en la región del tálamo. ¿Bien? ¿Y cuáles son esos núcleos? Tenemos núcleos, por ejemplo, ventromedial, ¿verdad? Tenemos el dorso medial también, que hacen parte de qué? Son núcleos que nós não conseguimos enxergar nessa imagem, pero están en esa región talámica, uno más anterior, otro más posterior,
que tiene la finalidad, el libro nos habla que son células, o sea, son cuerpos neuronales que son quimiorreceptores. O que são quimiorreceptores, pessoal? O quimiorreceptor, ele vai detectar um aumento e diminuição da osmolaridade. Quando tem uma pessoa que está perdendo sangue, que ela está perdendo, por exemplo, sangre, a pessoa, por exemplo, vai diminuir, aumentar a osmolaridade da sangre, tá bem? Ou uma pessoa que está hiperidratada, uma pessoa, por exemplo, que ela tem um acúmulo de líquido no corpo. Essas células que estão aqui, elas vão detectar isso e vão enviar um sinal para onde? Vai enviar um sinal para outros núcleos localizados no hipotálamo, que é o supraóptico e paraventricular, e eles vão controlar que é a osmolaridade, ou seja, se eu tenho que eliminar mais líquido por la orina, tenho que desechar mais, se é que tenho um aumento, ou se eu tenho que, por exemplo, fazer a retenção da orina com a secreção de ADH, que é a hormona antidiurética. Então, só para vocês entenderem a importância, quando eu falo essa certa distribuição dos estímulos ascendentes que subem, por exemplo, e já agrupa nesse livro com a corteza, isso eu já falei para vocês, né? E o que é esse conjunto de núcleos talâmicos? É isso que eu falei para vocês, controlar a quantidade de água que tem que eliminar para o sistema renal, tá? Com a secreção de ADH, e eles vão aqui controlar isso aí, tá? Então, o sistema nervoso controlando o sistema endócrino. Conseguiram pegar isso? Essa é a importância. Agora, para a nossa anatomia, eu ia dizer já que é importante para a nossa anatomia, isso de forma general. Primeiro, anatomia, como vocês todos, desde a Morfo 2, né, caras, bordas, você tem que saber todo o espaço virtual na anatomia. Eu necessito entender os espaços, que é o techo, que é a lateral, ou seja, como se fosse esta sala, quais estruturas forman o techo, quais estruturas forman o piso e quais forman, por exemplo, não sei, a parede lateral, ¿verdad? Ustedes já sabem, quando falamos de tálamo, por exemplo, que é um espaço, ou seja, dentro, entre os dois tálamos, nós temos um espaço que é o terceiro ventrículo, ¿está bien? Pero quando nós falamos, por exemplo, de las caras del tálamo propriamente, já não estamos falando del terceiro ventrículo, solamente o terceiro ventrículo está aí, ¿está bien? E aí nós estamos falando de núcleos que estão já en el tálamo. Se nós mirarmos assim lateralmente el tálamo, gente, é assim. Olha como é o tálamo, é assim. É assim, aí temos vários núcleos acá, isso é o tálamo. E o terceiro ventrículo solamente que está acá, assim. Aí temos, ¿verdad? Um espaço, e aí temos lá, meio que assim é o tálamo, temos a adesão intertalâmica, e ao outro lado temos assim o tálamo também. Não sei se está me entendendo, ¿sí? Aí nós temos núcleos, ¿verdad? Acá temos a adesão intertalâmica, ¿verdad? Assim, desta forma, ¿verdad? E aí temos meio que assim. Aí temos acá, por exemplo, superior a isso, temos como se fuera um tabique que vocês já conhecem, que é o septum pelúcido. Lembra do septum pelúcido? Que é acá seria o septum pelúcido, ¿verdad? E acá inferior a esto, esse é o terceiro ventrículo. Acá terceiro ventrículo, acá terceiro ventrículo, e esto é a adesão intertalâmica, que é o olho do peixe que enxerga aqui, tá? Então, se nós vemos qual é o tálamo, então, o tálamo é uma região interna do encéfalo, e é esta região acá. Esse é o tálamo, tá bem, gente? Esse fica no meio deles, assim, tá? Entre os dois. E se eu cortar isso aqui, se eu fizer isso aqui, eu vou ver assim, ó. Vocês vão ver que, então, por exemplo, voy a ver la adesão intertalâmica de esta forma. Voy a ver como si fuera esto, tercer ventrículo, ¿está bien? Y esto, acá tenemos líquido cefalorraquidiano, ¿sí? Acá tenemos líquido cefalorraquidiano, ¿sí? Entonces, más o menos así que quiero que ustedes entiendan, ¿sí? Lo que nosotros vemos es acá. ¿Y cuál sería, verdad, la cara? Tenemos que saber que tenemos una cara superior, tenemos caras laterales, tenemos una cara medial y tenemos una cara inferior. Tenemos quatro caras, temos na verdade quatro caras, um superior e inferior, dois laterais e temos uma cara medial que abarca essa estrutura, ¿sí? E isso é o tálamo, ¿sí, gente? E temos o surco talâmico, ou intertalâmico, como queira dizer, pero o surco talâmico que vai delimitar essa parte mais inferior. Agora vamos parte a parte ver quais são as caras e quais são as porções, ¿verdad? Bueno. Nosotros ahora es, ¿qué hora son ahora? Yo quería agarrar el control del aire.
Sí, quiere hacer intervalito de 5 minutos, que ella voy a agarrar control del live y ella vuelve.